Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Hoy estamos de nuevo aquí en nuestro podcast disfrutando un café con Jesús. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque empezamos nuestro podcast y vamos a empezar nuestro primer episodio hablando sobre la Biblia, y van a ser así varios de nuestros episodios de este podcast. Vamos a hablar muchas cosas de odio. Hablando sobre la Biblia, y van a ser así varios de nuestros episodios de este podcast. Vamos a hablar muchas cosas sobre la Biblia, cosas súper importantes para que aprendamos de ella y no solo la leamos, sino que aprendamos a escudriñar la palabra de Dios, y eso es a lo que nos vamos a dedicar en nuestro podcast. Y bueno, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Acuérdense que es completamente gratis. Y bueno, pues si comparten la palabra de Dios, bueno, a más personas llega la palabra de Dios, que es de lo que se trata este podcast. Y bueno, vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento. La Biblia abre con la historia de la creación del mundo. Dios creó la tierra y todo lo que había en ella, incluyendo a dos personas, a Adán y a Eva, y los puso en un fabuloso huerto llamado el Edén. Solo estableció una norma para ellos: que no comieran de este árbol. Y quiero hacer hincapié aquí porque la mayoría de nosotros pensamos, nos han vendido la idea de que la fruta que Dios no quería que comieran era una manzana, y no se trata de eso. Aquí solo nos habla de un fruto. Y bueno, aquí no era tanto el que comieran o no comieran ese fruto. La importancia era la decisión de caminar con Dios o no caminar con Él. Era la decisión de obedecerlo o no obedecerlo. Esto era lo que era en realidad importante. Y bueno, después vamos viendo que Adán y Eva tuvieron hijos. Y bueno, recordemos el fracaso de Caín y Abel. Y bueno, estos tuvieron a su vez hijos, quien a su vez tuvieron más hijos, y así se fue yendo. Cada generación ignoraba a Dios más que la generación anterior. De los descendientes de Adán y Eva, uno de los más pues fuertes o más nombrados fue Noé. ¿Y por qué? Bueno, porque él tuvo a bien pues aceptar la voluntad de Dios y obedecerlo. En los días de Noé, Dios se arrepintió de haber incluso creado a los hombres o a la gente. Y esto lo encontramos en Génesis 6:6. Noé era el único de toda la población que tenía algún tipo de interés en esta relación con Dios. Dios le dio a la humanidad otra oportunidad a través de Noé. Un diluvio mundial destruyó sobre la tierra, excepto a los animales y a las personas que se metieron a la arca con Noé. Luego de que las aguas bajaron, el mundo comenzó de nuevo. Esta vez con Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas mujeres. Los hijos de Noé tuvieron hijos, quienes a su vez tuvieron hijos, quienes a su vez tuvieron hijos, y así siguieron. Pero las cosas no mejoraron mucho en realidad. Dios les dio a la humanidad todavía otra oportunidad, pero esta vez estableció un acuerdo, o digamos una promesa, con un hombre llamado Abraham. Dios se comprometió a darle a Abraham muchos descendientes, y que uno de esos descendientes sería el Mesías, aquel que podría restaurar todo lo que Adán y Eva habían echado a perder, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya sabemos que Dios tenía un plan en todo esto. La parte a la que se comprometió Abraham era que ni él ni sus descendientes tomarían la relación con Dios a la ligera,
y que se circuncidarían como señal de su consagración. Fue de este acuerdo que decide el pueblo que llamamos judío o hebreo. Los hebreos son los descendientes de Abraham. Bueno, Abraham tuvo un hijo, quien a su vez tuvo gemelos. Uno de esos gemelos, cuyo nombre fue Jacob, fue cambiado su nombre a Israel. Tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos fueron los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Todos se mudaron con sus familias a Egipto durante una hambruna, y fue ahí en Egipto que comenzó a crecer la familia extensa a una gran nación. La mayor parte del Antiguo Testamento se trata de la historia de los descendientes y de estos 12 hijos. Finalmente se convirtieron en una nación de esclavos en Egipto, a través de los que parecía un golpe de suerte. Un bebé hebreo llamado Moisés escapó de la esclavitud y fue criado en el palacio del rey Faraón. Moisés creció y condujo una rebelión patrocinada por Dios, ayudándole a su pueblo a escapar de Egipto. El plan era que Moisés guiara a su pueblo de vuelta a la tierra en la que Abraham se había establecido. En esa época la tierra la llamaron Israel, como uno de los gemelos que le nacieron a Isaac. O posiblemente hayas escuchado que también la llamaban Tierra Prometida. La primera mitad del Antiguo Testamento aproximadamente se trata acerca de Dios, cumpliendo con su parte del acuerdo que Él hizo con Abraham. Primero en el territorio donde vivía Abraham, luego en Egipto, después en el desierto y finalmente en su nueva tierra. El resto del Antiguo Testamento realmente gira en torno a la lucha de Israel para adorar a Dios y solo a Dios. Los libros históricos describen la lucha de Israel con la idolatría y luego con defender su tierra y finalmente con regresar a sus hogares después de haber sido llevados cautivos a otras tierras. Los libros de sabiduría son las verdades que los sostuvieron durante todos esos momentos. Los libros de las profecías registran sermones y visiones acerca de la finalidad de Israel y de las cosas malas que les iban a suceder como resultado. Estos libros también profetizan acerca de la venida del Mesías, que los liberaría de su esclavitud física y espiritual. 40 años después, a través de milagros, incidentes y malos entendidos, los hebreos finalmente llegaron a esa tierra. Bueno, aún hoy hay conflictos en esa área por la prosperidad de la tierra. Bajo el liderazgo de un hombre llamado Josué, los hebreos buscaron recuperar la tierra. Dios les advirtió, de hecho, que hicieran que todos los demás salieran de la tierra. Los hebreos sí recuperaron mucho del territorio, pero no hicieron que absolutamente todos los habitantes anteriores salieran de esta. Esto es importante que lo recordemos. La razón por la que los judíos deberían correr a todos los demás de esta tierra era porque ellos adoraban a ídolos de algún tipo. Durante su viaje, Dios les había dado a los judíos los 10 mandamientos que empezaban con: no tendrás otros dioses delante de mí. Si dejaban que la adoración de ídolos se quedara en su tierra, finalmente terminarían siendo influenciados por ellos. Y eso fue exactamente lo que pasó.
Los hebreos mezclaban su adoración a Dios cada vez más con la adoración a ídolos a su alrededor. Cuando hicieron esto, comenzaron poco a poco a debilitarse como nación. Al debilitarse políticamente y espiritualmente, se convirtieron en presa fácil de las naciones a su alrededor. El reino se dividió en dos reinos. El reino del sur era Judá, y su capital Jerusalén. El reino del norte era Israel y su capital Samaria. Durante toda esta parte de la historia hebrea, los profetas le suplicaban a su pueblo que volvieran a Dios y le permitieran que Él los protegiera de sus enemigos. Pero finalmente, tanto el reino del norte como el reino del sur fueron derrotados y fueron removidos de su tierra al exilio. Los profetas continuaban hablándoles mientras estaban en cautiverio, rogándoles que una vez más buscaran a Dios de todo corazón. Por último, cuando comenzaron a volver a reconstruir su país, los profetas estaban ahí recordándoles que evitaran cometer los mismos errores. Bueno, hasta este momento y a través de toda la historia bíblica se encuentra la promesa de que vendría uno para arreglar lo que la gente había roto, cuando decidió seguir sus propios caminos en lugar del camino de Dios. Y bueno, con esto terminamos el Antiguo Testamento. Y bueno, no se olviden, aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar mucho más información sobre todo esto que estuvimos hablando ahorita en nuestro podcast. Y bueno, que como les decía al principio, suscríbanse al canal y que no se les olvide compartir este video y la campanita para que les llegue información cuando yo suba algún otro podcast, o en este caso, bueno, video, que lo estoy subiendo aquí, el podcast, a YouTube. Pues nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Bye.